Si tu mayor deseo se convierte en tu mayor perdición, hay historias que no solo perturban, sino que te hacen reflexionar sobre las partes más oscuras de la naturaleza humana. Hoy exploraremos Tomie, una obra maestra del autor Junji Ito que combina belleza, terror y obsesión como ninguna otra. Tomie no es una protagonista habitual, es una astuta, carismática y letal como ninguna otra. Su belleza no solo cautiva, sino que destruye. A su alrededor las personas caen en una espiral de obsesión y violencia. El más aterrador, aunque la destruyan una y otra vez, ella siempre vuelve. El origen de Tomie hace que nos planteemos muchas dudas. Esta historia fue básicamente calcada para New Girl y habla de cómo después de una salida de campo con sus compañeros de colegio, ella simplemente desaparece. Al día siguiente, el profesor les dice a todos que es mejor que esto les sirva como una lección y poco a poco vemos que algo no está bien aquí. Es entonces cuando vemos un poco más de detalles y, repentinamente, Tomie, quien había sido declarada legalmente muerta, entra a la clase. Todos quedan asombrados y con una duda de por qué ella estaría ahí, si tal vez todo lo que había pasado era un sueño. Y ella comienza a interactuar con cada uno de ellos, despertando sospechas de no saber lo que es real. Cuando andamos un poco más en la historia, vemos como durante la salida de campo, descubrimos que Tomie tenía una aventura con su maestro, quien tenía esposa e hijos. Y tras un accidente y con la intención de evitar que ella revelara este suceso, además de que para ese momento menciona estar embarazada de su profesor, él la asesina. Y luego pide a sus estudiantes el apoyo para esconder el cuerpo. Ellos, con duda, le hacen caso. Al fin y al cabo es una figura de autoridad. Cada uno la parte en pedazos, pero en ese momento Tomie seguía aún con vida. Ya habían iniciado el proceso. No es algo que hubieran podido deshacer de un momento a otro. Así que terminan de matarla. Cada uno es responsable de esconder uno de los pedazos. Uno de los pedazos le es dado a su mejor amiga, quien lo esconde en un puente. Cuando Tomie al día siguiente apareció en el salón de clases, ella y su mejor amiga iban caminando por ese mismo puente. Se da cuenta de que lo que sucedió no fue un sueño, ya que Tomie queda mirando repentinamente al vacío, justo en la parte donde su amiga había dejado el pedazo de su cuerpo que le había sido entregado. Aquí inicia la historia de Tomie, pero es una historia no lineal. Tenemos una que otra continuación a la historia original de Tomie, muy interesantes, pero también historias antológicas que narran sucesos totalmente separados. Tomie es un ser que podría ser un parásito, un fantasma o incluso una figura del horror japonés. Está altamente inspirada en una de las historias más conocidas de este tipo de seres. También vemos cómo posteriormente se intenta explicar su origen por medio de la ciencia, la medicina y otras alternativas. Pese a ello, un origen específico o una respuesta de qué es Tomie jamás es dada por nuestro autor Junji Ito, ya que gran parte de lo enigmático de este personaje y lo adictivo que es radica en el hecho de no saber su verdadera naturaleza. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué es la naturaleza de Tomie? ¿Te gustaría tener su capacidad de regeneración con una eterna belleza y la condena de que quien te ame después quiera hacerte daño? Pero Tomie no es solo una historia de horror corporal, es un vistazo al lado más oscuro de la naturaleza humana y el por qué nos obsesionamos con aquello que no podemos tener. Junji Ito utiliza a Tomie para que nos hagamos preguntas más profundas sobre qué significa realmente ser humano, si nuestro deseo puede deformar nuestra realidad, por qué nuestros impulsos más oscuros tienen tanto poder sobre nosotros. Tomie no solamente es un personaje, es un concepto de cómo el deseo puede formar
nuestras decisiones y nuestras acciones. A lo largo de la obra, vemos cómo nuestros personajes principales pierden todo sentido de racionalidad frente a ella. Tomie no solo divide y manipula, también revela lo peor de nosotros mismos, exponiendo la fragilidad de nuestras emociones y relaciones. Cada personaje en esta obra se convierte en un reflejo de nuestras propias luchas internas. Y quizá eso es lo que hace a tu vida tan aterradora. Saca a la luz todo aquello que queremos mantener oculto. Pero detrás del horror también hay una lección importante. Tomie nos demuestra que no podemos escapar de nuestros deseos, pero sí podemos aprender a enfrentarlos, a entenderlos, porque al final no es Tomie quien destruye los personajes, sino su propia incapacidad para controlar sus propios deseos. ¿Y tú qué opinas de la historia de Tomie? ¿Es solo horror o un reflejo de la naturaleza humana? Síguenos para encontrar mucho más contenido. Y si te gustó el cuadro de Tomie, podrás encontrarlo disponible ahora en nuestra página web.